a esta nuestro primer Zoom, Elecciones Generales 2026 y Participación Política de las Mujeres. Tenemos hoy como invitado especial a Fernando Tuesta Soldevilla, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, magíster y licenciado en Sociología en la Universidad Católica, con estudios de doctorados en la Universidad de Heidelberg, profesor de Ciencias Políticas en la PUC y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue jefe nacional de procesos electorales de la OMPE, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso y presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política del año 2019. Jefe de misión de observación de la OEA en México en 2022, ha escrito varios libros y capítulos en libros y revistas académicas y ha colaborado en los más importantes diarios del país. Y también decir que, además, para nosotros, Fernando Tuesta es un aliado nuestra, ¿no es cierto?, de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad. Con esto iniciamos, bueno, continuamos nuestras actividades del 2026. Hemos iniciado con 2 desayunos de trabajo, construyendo la agenda feminista para el nuevo Congreso. Estamos siguiendo hoy con esta charla Oye, qué mentiroso informativa soy. de Fernando. Y también, digamos, estaremos el 16 de febrero con la Comisión Interamericana de la OEA, con el lanzamiento de la ley modelo de paridad, ¿no es cierto?, a la cual todos los que están aquí presentes hoy están invitados, ¿no? Entonces le damos el, el pase, ¿no es cierto?, y la bienvenida a todos y también especial a Fernando, que ha acompañado, digamos, a nuestra campaña por muchos años. Bienvenida, Fernando. Muchísimas gracias, Diana, y a través tuyo a Flora Tristán, a Manuela Ramos y a quienes están organizando esta tarde informativa. Quiero compartir ah, una presentación. ¿Es posible? Ya. Sí, adelante. Ujú. Allí se ve. Sí, veamos un primer slide. Sí. Ya. Bueno, hay muchas preguntas que uno se hace en relación a esta compleja elección de este año. Yo voy a presentarles alguna información sistematizada y espero las preguntas, porque deben haber muchas que creo que nos hacemos de manera frecuente y bueno, voy a hacer lo posible por responder. Eh, lo primero, perdón. Bueno, lo primero, el contexto que es un diagnóstico más o menos generalizado. Estamos en un ciclo de inestabilidad inaugurado en el 2016, ya va a ser una década, donde tenemos 7 presidentes en 9 años. Bueno, hasta hoy día 7 presidentes, vamos a ver si esto se queda allí, porque estamos delante de un gobierno pues precario, ¿no? Y un gabinete de perfil bajo. Sabemos por lo acontecido en los últimos días con un presidente comprometido en graves y serias denuncias, ¿no? El incremento de la inseguridad y las demandas sociales no resueltas. Pero además, un conjunto de normas que no han hecho sino crear más fraccionamiento de lo que ya había y cambios en la Constitución llevados a este diseño bicameral que ya vamos a comentar seguidamente. El- lo primero es de qué estamos hablando cuando
hablamos de electores. Este es el cierre del padrón el 16 de enero de este año. Estos son los que van a votar. Vale decir 27.325.432, ligeramente un poco más mujeres que hombres, como ha sido casi siempre. De esa cantidad, los nuevos electores, es decir, aquellos que no votaron en el 2021, llegan a 2,5 millones de electores. Esta cifra es importante por lo siguiente, porque, y acá quizás se puede ver con mayor claridad, el desagregado etario. Y quiero hacer referencia a esto porque siempre se habla acerca de los jóvenes o los nuevos electores. Sin embargo, no se toma en cuenta una consideración que creo que es muy importante. Como ustedes verán, entre 18 y 29 hay el 27% del padrón, que sumados hasta los 39, estamos hablando de casi la mitad del padrón. Pero uno de los problemas para en general los candidatos y los políticos, diría yo, es que justamente estamos delante de una población electoral muy joven, de base ancha, muy pronunciada, y esto tiene que ver con lo siguiente. Si es que 2,5 millones no votaron el 2021 y comenzamos a hacer cortes hacia elecciones hacia atrás, y se lo comentaba a una periodista que justo quería hacer una nota y me llamó y le pregunté si es que había votado. Me dijo que recién sería la primera vez que iba a votar. Y esto, repito, es un problema porque en las campañas, cuando los políticos hablan al elector, muchas veces no se dan cuenta que gran parte del elector a quien están haciendo, se están dirigiendo, no han tenido experiencias comunes. Cuando se habla, y en mi caso, que doy clases en la universidad, los alumnos, por supuesto, no han tenido experiencias políticas mayores. Es decir, para ellos hablar, cuando decimos una década de inestabilidad, bueno, ellos no la vivieron. Pero sí lo que han vivido es lo que tienen al frente. ¿Y al frente qué cosa es? En realidad es el deterioro dramático de la política. Los políticos que vemos en el Parlamento, esas son las referencias que tienen. Sus puntos de comparación son pocos. Hablar del segundo gobierno de Alan García, hablar del gobierno de Ollanta Humala es historia para ellos. Ni qué decir acerca de la década del 90 y más. Entonces, repito, no solamente no hay consideraciones de este tipo, sino que incluso es un problema, porque lo que tienen que hacer los políticos es sistematizar demandas, eh, aspiraciones, pero también conductas distintas del votante. Eh, sobre eso ya se ha hablado mucho acerca de este fraccionamiento. Tenemos ahora, no ya no 39, sino 38, porque Acción Popular no va a tener candidato presidencial, pero tampoco dos partidos más, con lo cual se reducen los candidatos presidenciales a 36. Pero igual, lo que tenemos de 1980 es un incremento realmente evidente, ¿no? Como que lo vamos a ver en adelante también el reflejo que tiene en la competencia electoral. Quería darles este otro dato. De los que compitieron en el año 2021, que fueron 18, 5 van a repetir. Keiko Fujimori, que ya saben ustedes su cuarto intento, Rafael López Aliaga también su segundo intento, Johnny Lescano su segundo intento, igual que George Forsyth y César Acuña.
que en realidad debería sumársele aquel del 2016 en donde fue excluido. Pero digamos, estos son los candidatos que repiten. Y esto no es poca cosa porque en realidad si a eso se suma y los vamos a ver también, candidatos que ahora se presentan, la experiencia sí es importante. La experiencia sí es importante. Yo diría que en el caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, tiene una estrategia mucho más clara, que duda cabe, es la cuarta vez, tiene un aparato afiatado y tiene recursos. En el caso del contexto entonces propio de de la elección, en términos que hay eh, en esta polarización que tanto se habla, una confusión y enorme complejidad de la elección. Pues tenemos 5 elecciones simultáneas. Y cuando digo simultáneas, es que se realizan no solamente el mismo día, sino que en el formato peruano tenemos una sola cédula. Y esto tiene implicancias, no tanto el resultado de cada una, que ya vamos a ver, sino por tener una cédula única. Y vamos a tener 7 votos preferenciales, con lo que resulta que una persona que quisiera ejercer su derecho pleno a elegir por todo lo que está en competencia, tiene que hacer 12 marcas, de los cuales 35 son partidos y 3 son alianzas. En total, 38 organizaciones, 36 que postulan candidatos presidenciales, y todavía no tenemos un número en términos de listas porque todavía están en calificación o en proceso de tacha. Hay un serio problema del tema del financiamiento porque es más claro ahora que el crimen organizado de sus diversos formatos ingresa a la política facilitada también por el voto preferencial. La violencia política podría establecerse con mayor amplitud, aun cuando es más probable que esto sea en el segundo semestre del año, con elecciones regionales y municipales. Y el incremento, como ustedes ya probablemente han visto, pero que esto se va a acelerar, de los fake news, facilitada pues ahora con la inteligencia artificial. Y el tema que hizo mucho daño a la democracia peruana, que es el discurso del fraude. No cabe duda que algunos candidatos, si vieran limitada su posibilidad de ganar, estarían de nuevo levantando, incluso con los mismos temas en relación al fraude. Y el desconocimiento quizá de resultados, lo que sería bastante penoso. Quizá una ventaja clara de quien gana sería la única manera de que esto no prospere. Pero bueno, y entonces acá están las 36 fórmulas presidenciales. Probablemente ustedes conozcan o no conozcan a varios, les digo con sinceridad, yo tampoco a todos, pero esto es la mayor oferta que hemos tenido en realidad en la historia, ya que tenemos candidatos con experiencia, como hemos visto, de participar como candidato presidencial. Algunos han tenido cargos de elección, será gobernadores, alcaldes, algunos han tenido militancias en partidos, pero otros tantos no. Y allí tiene que ver entonces el tema, escribía antes de ayer un artículo sobre el outsider. En el Perú, como en casi todos los países, siempre hay outsiders. Si entendemos a esta persona como aquella que viene de fuera de la política, porque ese es en realidad el origen del término, alguien que viene de fuera de la política, que por lo tanto tampoco tiene experiencia, sobre todo partidaria, ¿no? Algunos cumplirían esto, ¿no? Pero en el caso peruano, el outsider no ha tenido que ver
tan solo como el perfil del candidato, sino la circunstancia. Y los dos claros outsiders que aparecieron a nivel presidencial fueron, ya saben ustedes, Alberto Fujimori en el 90 y Pedro Castillo en el 2021. ¿Qué atributo decir? No, ¿qué circunstancia? Que es crecer y lograr ganar en el último tramo. Esto ha llevado a que dos cosas. Uno, a la incertidumbre, porque tenemos 45% de las personas que dirían, según los distintos mediciones que hay de encuestas, digo, muchos esperan que esto todavía se ponga quizá con ligera claridad en las próximas semanas, no ahora. Eh, pero también esto ha llevado a instalarse en muchos políticos que ahora son candidatos en que ellos pueden ser ese outsider que sale disparado como una centella porque se alinean los astros y entonces ellos pueden ser los escogidos. Esto ha tenido, de mi punto de vista, un elemento negativo porque no ha labrado la posibilidad de tener amplios coaliciones, amplias coaliciones para poder justamente ser alternativas posibles a quienes ahora tienen el poder, sobre todo en el Congreso. Vamos a ver esto quizá con mayor precisión, pero lo que quiero decir es que la dispersión no es solamente porque hay nuevos partidos, sino porque creo que hay una irresponsabilidad de los políticos, sobre todo los que no están en el Congreso, en donde aparecen encabezando fórmulas presidenciales, incapaces de haber logrado coaliciones. Para muchos prefieren ser cabeza de ratón. Eh, y esto está jugando en contra de una real alternativa. En Argentina había 55 partidos, 55 partidos más que en nuestro país. ¿Saben cuál es la diferencia? Que los 55 partidos se unieron en 5 alianzas y fueron 5 entonces los candidatos presidenciales. Hubiera sido bastante bueno en general para el país tener 5 o 6 candidatos, bueno, que encabecen grandes coaliciones. Repito, esto va a tener un problema serio en el resultado electoral. Se ha hablado mucho de la bicameralidad. La constitución que ustedes saben fue modificada y que permite el regreso a la bicameralidad después del año 1992, en donde históricamente nuestro país tenía un formato de parlamento bicameral. La Constitución señala que la Cámara de Diputados está compuesta por un mínimo, no por 130, por un mínimo de 130. En esta oportunidad vamos a tener 130, pero en el 2031, de acuerdo a lo que apruebe el Congreso, se mantendrá en número o subirá, o subirá. Eh, en realidad, estos 130 se distribuyen según la población electoral, igual como el actual Parlamento, igual que el actual Parlamento. Y tenemos, o vamos a tener, un Senado de 60 también como mínimo. Esto podría crecer también. El Senado que tuvimos en el momento del golpe, el 5 de abril del 92, también era de 60. Pero en aquel entonces se elegía por circunscripción única. Esta vez el Congreso
ha decidido que el acceso al Senado sea 30 de una manera y 30 de otra. Y esto va a crear y crea, eh, y va a crear, digo, porque para quienes todavía no están muy enterados, y a los votantes en general, una enorme confusión. Lo que hay es un solo Senado de 60, lo que va a haber, pero dos formas de acceso. ¿Cuáles esas dos formas de acceso? Señala la propia Constitución que eh, 30 escaños se alcanzan a partir de distribuir un escaño por circunscripción. Entonces Tumbes va a tener uno, Ucayali va a tener uno, Pasco va a tener uno, etcétera, salvo Lima, que va a tener cuatro. Lima va a tener cuatro. Eh, pero además, peruanos en el exterior también van a tener uno, con lo cual suman en total 30. Ya vamos a ver luego la cédula para que ustedes puedan tener mayor claridad en esto. Y los otros 30 se van a elegir por circunscripción única, vale decir, los partidos presentan listas de 30, ¿no? Y entonces eh, nosotros vamos a elegir los senadores, repito, en dos tipos y formas distintas, y aparte la Cámara de Diputados. Así se va a conformar el Parlamento bicameral. Y acá tienen ustedes la famosa cédula. Cédula, boleta, le dirían en otros países. En realidad el término cédula solamente se usa en el Perú, porque en otros países eso confunde con la cédula de identidad. El término de cédula asocia con la identidad. Pero bueno, acá empieza el problema y es donde hay que tener particular cuidado. Yo he dicho que lo que tenemos son 5 elecciones simultáneas, presidente y vicepresidentes, y los senadores de dos formas de acceder, a nivel nacional y a nivel de las circunscripciones que hemos señalado. De manera incorrecta, el periodismo sobre todo, y luego ha sido así copiado por los candidatos, hablan Senado Nacional, Senado Regional. No existe ningún Senado, ni nacional ni regional, existe un Senado. La forma de acceso es por estas dos modalidades que he señalado. Aquí está la Cámara de Diputados y finalmente el Parlamento andino. ¿Por qué digo que hay que marcar, hacer 12 marcas? Porque vamos a tener que marcar en primer lugar el símbolo o la foto en el caso del presidente y el símbolo en cada uno de los casos. Son 5 marcas, pero además verán ustedes, hay voto preferencial en cada una de las otras opciones. Pero ¿por qué acá hay uno solo y no dos? Porque esta forma de acceso al Senado por circunscripción, como hemos dicho, es un solo escaño, un solo escaño. Y entonces cada partido en principio debería de presentar un solo candidato. Sin embargo, por paridad y alternancia, cada partido va a presentar o ha presentado, está en proceso todavía, en cada una de las circunscripciones, dos, un hombre y una mujer. Y según el partido y cómo ha desarrollado sus elecciones primarias, ah, encabezará un hombre o una mujer según corresponda. Por eso acá solamente hay uno. En todos los demás casos son dos votos preferenciales. Cuando digo que las elecciones son simultáneas, quiere decir que además el resultado de presidente no tiene
ninguna implicancia en el resultado de senadores y entre las dos formas de acceso tampoco tienen ninguna implicancia, ni tampoco con diputados ni parlamento andino. Cuando digo implicancias, quiere decir que esta, la del presidente, es un resultado, va a dar un resultado independiente de los otros y estos también en relación al resto. Y a todo nivel. Si, por ejemplo, y acá viene en relación al umbral, en relación al umbral. Para elegir, ustedes saben, presidente de la República, se requiere superar el 50% de los votos más uno, de los votos válidos. Los votos válidos son aquellos que van dirigidos a los candidatos, sin contar nulos y blancos. Si no se llega a ese umbral, entonces se pasa a la segunda vuelta los dos más votados, ¿no? La vez pasada Castillo sacó 19% y Keiko Fujimori 13%. En el caso del Senado, en el caso del Senado, la norma establece lo siguiente, que para acceder al Senado se requiere el 5% de los votos válidos más y conjuntivo, no o, y 5% de los escaños del Senado. El 5% de los escaños del Senado es 3. 3. De la misma manera, en el caso de diputados, para acceder a la Cámara de Diputados se requiere el 5% de los votos válidos más haber alcanzado, logrado, ganado el 5% de los escaños de la Cámara de Diputados. El 5% es 6,5, redondeado 7. En el caso del Parlamento andino no hay umbral, pero entonces lo siguiente, el presidente de la República puede sacar 4%, pero su partido puede ingresar al Senado, puede ingresar a la Cámara de Diputados, a una de ellas, obviamente, o a ninguna. De la misma manera, un partido puede ingresar al Senado y no ingresar a la Cámara de Diputados. Al revés también es así, o puede ingresar a ambas. Tiene que cumplir, sin embargo, esas dos condiciones. Por ejemplo, un partido puede sacar 5% en la Cámara de Diputados, 5% en la Cámara de Diputados, y vale decir, se suman todos los votos para la Cámara de Diputados a nivel nacional, todos los votos. Y de ese universo se saca el 5%. Y en una primera distribución, si ese partido sacó el 5% y conquistó 6 escaños, no ingresa a la Cámara de Diputados, porque necesita 7. Por eso digo que el umbral ahora es el más alto y el más exigente de la historia. Igualmente, en la Cámara de Senadores, si un partido, por ejemplo, conquista 5 senadores, pero saca el 4,99, no ingresa al Senado. En consecuencia, los partidos tienen que tener un desempeño electoral muy alto para poder ingresar al Parlamento. Eh, ¿Qué va a ocurrir en relación a la boleta? Hay una fecha clave que es el 13 de febrero. Y es clave porque ahí se va a sortear el orden. Y en una boleta tan grande porque vamos a tener 38 filas acá, y hemos visto los 5 columnas para la derecha, esto es casi un cuadrado, es 44 por 42, una hoja más o menos A3, más o menos aproximadamente. El sorteo, repito, va a ser determinante para la suerte de los partidos. Lo primero que se sortea es bloques.
Quiere decir, por un lado están los partidos y por otro lado las alianzas, que son solamente tres. Entonces se sortea primero eso para ver quién va primero. Por ejemplo, si sale elegido las alianzas, como son tres, ocuparán los tres primeros lugares. Si queda al revés abajo, ocuparán los tres últimos. Y luego, sabiendo ya cuál es el orden, alianzas o partidos, luego viene el sorteo al interior de ellos. Imaginarán ustedes que el partido de la alianza que saca el número uno es como puede ganarse la tinca, ¿no? Es, digamos, una enorme facilidad, porque si el partido de quien uno simpatiza está en el puesto, qué sé yo, 23, ustedes, recomiendo, llévense una lupa, porque por más que esto sea grande, en realidad la cantidad hace que la foto o el símbolo sea pequeño. ¿Qué va a ocurrir? Creo yo. La gente va a entrar, para empezar, confundida sobre esto. Y quienes están quizá un poco más preocupados, y entonces quieren votar y tomarse el tiempo, empezarán obviamente siempre de izquierda a derecha, pero yo creo que lo que va a ir sucediendo es que la gente va a ir abandonando conforme se vaya de izquierda a derecha y donde el Parlamento andino habrá poca votación. Eh, entonces, además hay un problema que es de la ley. La ley sostiene que en la Cámara Secreta solo se puede estar un minuto. Si las personas quieren votar de manera cruzada, lo podrán hacer. Uno puede votar por un partido como presidente y todas las demás columnas de distintos partidos. Lo que no puede hacer es obviamente votar por dos partidos en la misma columna. Eh, pero imagínense ustedes si mi partido, o partido que yo quiero votar por el presidente de la República, está en el puesto 22, pero luego tengo a alguien conocido y que simpatizo en Senado a nivel nacional y está en el puesto 8, y luego a nivel de la circunscripción está en el puesto 3 y en diputados en el puesto 18. Bueno, imaginarán, pues mínimo hay que llevar un papelito, ¿no? Y esto puede provocar, repito, que exista un mayor incremento conforme se va de izquierda a derecha de los votos nulos y blancos. Pero quizá lo que ahora resulte más, haya un incentivo mayor, y ese es un poder que van a tener los partidos conocidos, es que le digan que ante la confusión, el voto en línea es el que debe primar para que no se cometan errores. De hecho, votar en línea, es decir, marcar el mismo partido por todo lo largo de la fila, es siempre más fácil, ¿no? Eh, pero siempre ha habido cruces en la votación, pero repito, ahora eso puede reducirse. En segundo lugar, yo creo que ante esta gran confusión eh, hay un tema que puede ser irónico. Escribí un artículo que es, claro, la ironía histórica que estamos atravesando. Los peruanos rechazan en porcentajes altísimos a los partidos que están en el Congreso. Ya sabemos, arriba del 90%. La oferta se ha abierto, y esta es la oferta. Pero ante la confusión, ante la cantidad, no solamente de partidos, sino candidatos en general, vamos a tener 8.500 candidatos que todavía no están saliendo a las calles. En febrero y marzo va a ser atosigante. Entonces, ¿quién sale ganador de todos estos? De todo esto, los partidos que están en el Congreso, porque tienen una marca, porque tienen figuras que son conocidas, porque tienen un símbolo conocido, porque tienen un color conocido. Eh, Ahora que se están haciendo las encuestas, ustedes pueden ver también
¿quién conoce la gente? A los candidatos que ahora están diciendo mayormente que van a votar. Y la gran mayoría no los conoce la gente. No conoce si son buenos, son malos, son regulares. Y nadie vota por quien no conoce. Ese es uno de los problemas de todo esto. Y entonces, acá es donde yo les digo, ¿por qué hay una enorme irresponsabilidad de los partidos que aparecen, o por lo menos en términos de discursos, como alternativas a los partidos que están en el Congreso? Yo he hecho una simulación, y que es la siguiente, sobre la información que teníamos de la elección del 2001, 2006, 2011, 2016, 21 y ahora. La línea amarilla son los candidatos, perdón, son las listas presentadas no a la presidencia de la República, sino al Parlamento. 13, 24, 12, 11, 20, llegaban a inscribirse 43, pero van a presentar, como hemos visto, 37, 36, 38, perdón, listas para el Parlamento. Como ustedes ven, la más alta del siglo, que es en realidad la más alta de la historia. Pero de estas, ¿cuántos ingresaron? La de la línea azul. 11, 7, 7, 6, 10. ¿Y qué cosa es la roja? Yo he hecho simulaciones aplicando las normas que se van a aplicar ahora en el Parlamento hacia atrás para ver cuántos partidos hubieran pasado. Y solo hubieran pasado 5 en general. Por eso yo estimo que quizá para este Parlamento ingresen 5 o 6 nada más. Con lo cual, si tenemos 38 partidos que se presentan y quedan 6, va a haber una masacre de 32 que no van a ganar nada. Eh, y tenemos alguna información entonces, según las encuestas. Esto refuerza esta idea del rechazo que ya hemos visto, ¿no? Que el 65%, según una encuesta de Datum, considera que el candidato de su preferencia sería alguien que nueva en la política, ¿no? Esto es recurrente en el Perú. El 29% prefiere con experiencia, ¿no? 4 le da igual. Pero el 65% que es alto. Sin embargo, la última encuesta, perdón, de Datum, nos ofrece este listado que ustedes ya deben haber visto y que se repite en casi todas, ¿no? Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, Alfonso López Chao, bueno, Mario Vizcarra, George Forsyth, César Acuña, Johnny Lescano, José Luna Gálvez, Ricardo Belmont, Carlos Spa, Roberto Quiabra. Si se dan cuenta, salvo Alfonso López Chao y Mario Vizcarra, aunque la gente todavía sigue confundiendo Mario con Martín, el resto son personajes conocidos públicamente previa a esta elección. Rafael López Aliaga, Fujimori, eh, George Forsyth, conocido, César Acuña, Johnny Lescano, todos, salvo Carlos Spa, digamos, menos conocido, y que habla, y ni que hablar de varios de los que están abajo, ¿no? Vamos a comparar un poco con la de Ipsos y tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Como los márgenes, el margen de error es promedio, en 2.7, 2.8, estamos delante, pues, de un listado en donde se pueden intercambiar. Pero hay algunas cosas que sí aparecen en casi todos, ¿no? Que es, repito, esta lista. Y lo segundo, que eh, quien encabeza el listado es Rafael López Aliaga desde hace varios meses, seguido por Keiko Fujimori y, digamos, tras de ellos, Carlos Álvarez. Nuevamente, para que ustedes vean, eso
y esta de acá. En realidad, y con esta última, que ustedes pueden ver más o menos las tendencias, esto es según Ipsos, tomado de enero a enero. Y de enero a enero ha crecido López Aliaga, de 6 a 10. Ha decrecido Keiko Fujimori, que empezó con 12 y ahora está en 7. Tuvo eh, una, un incremento interesante Mario Vizcarra, porque sabemos, sobre todo cuando estaba primero Martín y ahora aparece Mario, pero está descendiendo, ¿no? Y Carlos Álvarez empieza por 4 y termina en 4. Hay algunas cosas que quiero llamar la atención, que están un poco ya en las conclusiones, pero que mejor se los digo mirando este cuadro. 12%, 10%, como ustedes saben, no es alto, pero la vez pasada también se pasó, repito, con lo más bajo de la historia. ¿Esto podría mantenerse? Sí podría mantenerse. Si se mantiene esto, imaginarán ustedes, pasarían a la segunda vuelta López Aliaga y Keiko Fujimori. Eh, ¿Qué tiene a favor López Aliaga? En primer lugar, que tiene un bolsón importantísimo Lima, y Lima es el que le da ese sostén. En Lima, como verán ustedes, comparado con el resto de regiones, hay eh, una proporción, un porcentaje muy alto. Eh, y el sur, que tanto se habla, pues él gana a todos en el sur. Miren ustedes. Ha hecho, bueno, Rafael López Aliaga, yo me lo encontré en el 2024, en octubre del 2024, y hacía campaña. Está haciendo campaña mucho tiempo, tiene muchos recursos y ha conseguido por eso estar, desde mi punto de vista, primero. Ahora, eh, si no hay cambios drásticos acá abajo, él podría pasar obviamente a la segunda vuelta. ¿Cuál es el problema de Rafael López Aliaga, de mi punto de vista? Mantenerse a veces arriba, pero sin crecer mucho tiempo, puede llegar a desgastar. En el Perú los políticos se desgastan muy rápido. Lo segundo es que esto que es su pie fuerte también es su pie débil, porque en Lima sí es pues, tiene un apoyo alto, pero Rafael López Aliaga por lo mismo y por haber sido alcalde es muy quizá limeño. Ningún, ningún alcalde de Lima elegido y candidatearon muchos, llegó a ser presidente de la República. Ah, fuera de Lima hay una resistencia para votar por un, digamos, limeño, ¿no? Alcaldes de Lima que fueron candidatos, de Luis Bedoya Reyes, Alfonso Barrantes Lingán, Alberto Andrade, Luis Castañeda, Susana Villarán, Ricardo Belmont, todos han intentado, o casi todos. Él, por cierto, también. Este es para mí un problema. Me refiero para problema que veo en su candidatura, y la zona urbana en relación a la rural, como verán ustedes, es bastante muy bien diferenciada, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, puede estar ocurriendo en parte lo del 2021. Ella se mantuvo allí expectante, pasó con el 13%. Keiko Fujimori en el 2016 logró casi el 40% en primera vuelta. En el 2021, 13%. Y entonces sí podría pasar, obviamente, a la segunda vuelta. El problema de Keiko Fujimori, donde hay más mujeres que votan por ella que hombres,
y tiene un porcentaje, según ven ustedes la columna, que le favorece. Es una de las pocas, de las cuatro mujeres, las únicas cuatro de los 36 candidatos que son mujeres, ¿no? Tiene también una preferencia en Lima y lo que siempre se ha sabido que es en el norte del país y muy disminuida, obviamente, en el sur. En el caso de Carlos Álvarez, él ha mantenido este, repito, 4%, pero tiene una votación también en el norte donde le está peleando a Keiko Fujimori. El caso de Alfonso López Chau tiene más hombres que mujeres, en el centro tiene un porcentaje importante y en general hay que decir, y no aparece, por lo menos en esta gráfica que mostré anteriormente, es el que más ha crecido de un mes a otro. En el caso de Mario Vizcarra, ha descendido de manera pronunciada. George Forsyth aparece mejorando y César Acuña, como ustedes verán, y los demás con menores resultados. Pero hay algo que favorece a Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, George Forsyth, César Acuña y también José Luna. Repito, el nombre del partido. Acá no lo tengo, pero cuando se vota, cuando se le dice por partido a la gente, entonces acá se refuerzan ellos. Entonces, un tema que es un hándicap para los nuevos candidatos tipo Alfonso López Chao, el mismo Mario Vizcarra y otros, mismo Carlos Espa, que no asocian el nombre con el símbolo. Y el símbolo y el nombre del partido es desconocido. Y eso los puede afectar en la composición, perdón, la posibilidad de ingresar al Senado, perdón, a la Cámara de Diputados y a la Cámara ciertamente de Senadores. Entonces, lo que tenemos es que, claro, todavía la mayoría no decide, se ha dicho mucho esto nos lleva a un escenario todavía imprevisible de cara al 12 de abril. En realidad, para mí, la campaña todavía no empieza. Recién se va a ver algo con la franja electoral que empieza el 16 de febrero todavía. Y mientras hay pocos recursos en general en la campaña, salvo el caso de Rafael López Aliaga, el caso de Acuña, de Keiko Fujimori y de José Luna Gálvez. Salvo estas agrupaciones cuyo, por, por el caso de sus candidatos presidenciales, y además porque están haciendo uso del financiamiento público, son los que tienen mayor visibilidad. Eh, estas semanas, por eso, pueden llevar a la mantención o el declive de alguno de ellos. Y lo que puede ocurrir es que si es que el elector siente que su partido, por más que simpatice, no va a entrar al Parlamento, no va a ganar, va a haber lo que suele suceder, una suerte de corrida. Mario Vizcarra está perdiendo ese endoso o confusión en relación a Martín Vizcarra, ¿no? Y en el caso de la izquierda, ninguno de los candidatos, Sánchez, Atencio y Cerrón, no atraen eh, intención de voto, no atraen intención de voto, ¿no? Muy por el contrario, son figuras que pueden ser una rémora y no una locomotora para sus listas parlamentarias. Esto está siendo capitalizado por una suerte de centro izquierda que sería el perfil de Alfonso López Chao. Pero con los nuevos umbrales, hemos señalado, muy pocos partidos van a ingresar. Yo he hecho, repito, una simulación donde 5 o 6 ingresarían, y de esos 5 o 6 es probable que varios de ellos sean los partidos que están ahora en el Congreso. Si es que no hay un vuelco, por eso lo pongo en condicional, si no hay un vuelco
drástico en la intención de voto, donde disminuyan los que están arriba y aparezcan no uno, sino varios, cuando digo varios estoy hablando de en realidad de dos, tres, que incrementen su intención de voto, podríamos tener también un presidente que derrote a los dos de arriba, pero obtenga un parlamento en contra. Y con los nuevos umbrales, los pocos partidos que alcancen a ingresar al parlamento se distribuyen los escaños que inicialmente ganarían los otros partidos que quedaron fuera. Y entonces, con pocos votos, van a haber, van a tener muchos escaños. Eh, ya ese es otro momento, pero con esto cierro, doy cuenta, repito, de cómo lamentablemente la irresponsabilidad de muchos candidatos que pudieron estar haciendo coaliciones hace o crea un escenario donde resulta siendo difícil eh, modificar la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento. Y hago referencia al Parlamento porque tal como está diseñado en las modificaciones que han hecho en la Constitución, se ha configurado un desequilibrio de poder a favor del Parlamento y dentro del Parlamento al Senado. Bueno, yo me quiero quedar aquí y espero las preguntas de ustedes. Gracias. Gracias, Fernando. Hasta el momento ahí hay tres preguntas. No sé si le damos el pase a Margarita o Eli para que las lean, para que se vayan animando. No vamos a poder abrir el micro por el número de personas que nos acompaña, casi más de 100 en el Zoom. Margarita, si pudieras leerlas. Sí, la primera pregunta nos dice que a qué se debe la falta de coaliciones entre los partidos políticos para poder postular de forma conjunta. De alguna manera Fernando la ha respondido, pero es una pregunta concreta. Y después la segunda pregunta dice que según las encuestas, las mujeres, aproximadamente un 30%, suelen declarar que todavía no saben por quién van a votar, porcentaje que es mayor que el de los varones. Entonces, siendo esto así, nos preguntan qué se puede hacer para mejorar el posicionamiento de la participación política de las mujeres también como electoras. Esas serían las primeras dos preguntas mientras vamos ubicando las demás. Bueno, a ver, yo creo que hay un tema real de irresponsabilidad, ¿no? A eso hay que agregar que, miren, he conversado con muchos candidatos de todo nivel. El desconocimiento de las reglas es enorme, es enorme. Yo creo que si es que se les hubiera dicho antes que se inscriban, miren, este es el escenario que probablemente va a ocurrir con las normas, hubiera sido pues hubieran hecho un esfuerzo, ¿no? Pero quizá esto ya a título más personal, veo a candidatos presidenciales que tranquilamente pudieran haber estado en una sola lista. Y candidatos a diputados y senadores, eh, hay muchos que son buenos hombres y mujeres que pudieran haber estado en una o dos listas. Están dispersos. Y la probabilidad que no ingresen es altísima. Es altísima. Entonces, este es no solamente un tema de los, los terribles partidos del Congreso, sino también son los partidos que quieren ser alternativas y han sido irresponsables. Ahora, el 30% de las mujeres que no han decidido, en fin, esto es más o menos un patrón, ¿ah? El qué se puede hacer, yo en- delante de ustedes soy incluso menos indicado. Ustedes conocen más el trabajo que se puede hacer, pero lo que probablemente ya sepan, pero que es útil igual decirlo, eh, el voto preferencial puede ayudar a hacer campaña por obviamente mujeres, ¿no?
Lo segundo, si yo tuviera que decidir, yo concentraría la campaña lamentablemente en algunos pocos. Repito, yo he visto varias conocidas, amigas, que están en un montón de listas y uno no puede votar sino por un partido en cada cámara y escoger dentro de ese partido a dos por el voto preferencial. No hay más. Adelante, Elizabeth, ¿no? Que tiene dos preguntas nuevas. Tu micro, Eli. Ay, perdón. Nos preguntan también cuánto puede variar la intención de voto, considerando que hay un 25% que todavía no ha definido su voto. Y Rosario Huayanca de Ica hace un comentario sobre lo que estaban comentando Fernando sobre López Aliaga y todo el poder económico para todo el tema de publicidad y la prensa, ¿no? Y otra Perdón, pregunta, perdón, un hasta ahí me ratito. queda. Perdón, la primera no escuché bien. La primera es cuánto puede variar la intención de Ah, voto, ya, sí, claro. considerando que hay un 25 que todavía no ha decidido su voto. Eso Bueno, sería. puede variar mucho. De hecho, ha variado en casi todas las elecciones, porque también es cierto que en este momento la gente todavía no está interesada y conoce muy pocos candidatos. Es por eso que yo digo que los dos que están arriba tienen un problema, porque son muy conocidos y sin embargo la gente no está votando, diciendo que va a votar en porcentajes pues pronunciados, ¿no? Los candidatos tienen que hacerse visibles, pero para hacerse visibles se necesita no solamente una organización, sino también se necesita recursos. Se necesita recursos. Repito, nadie vota por quien no conoce. Nadie vota por quien no conoce. Cierto es que, por ejemplo, pero me pueden decir, ya, pero Pedro Castillo tampoco nadie lo conocía. Bueno, este, él tenía dos cosas. Sí apareció en algunos medios y hay algo que tiene que acompañar siempre a un outsider. Tener una red social que lo apoye. Una red social que lo apoye. Fujimori en el año 90 no es que estaba solo. Tenía ciertamente un partido bastante poco construido, pero tenía una red de evangélicos. Tenía una red de los pequeños y medianos empresarios. Castillo tenía una red de la red de los maestros y de los ronderos. Tenía una base que le permitía entonces expandir más allá de los grandes medios. Y entonces no basta con, repito, ser un outsider, sino que tiene que tener hay determinadas circunstancias que lo pueden apoyar y tener una red de base. Si no, es difícil que trepe. Y lo de López Aliaga, ¿a qué hacía referencia? La segunda pregunta. Era un comentario que estaba centrado en el poder económico que tiene para todo el tema de la publicidad y el trabajo con la prensa local, ¿no? Que había ya cerrado con varios periodistas de Ica. Este comentario venía desde Ica. Ah, es probable. Miren, a partir del año 2018, con el referéndum, los partidos solo pueden hacer publicidad a partir de la franja. Vale decir, no pueden comprar espacios. Antes recordarán ustedes que sí se podía. Entonces, los partidos compraban espacios y Bueno, yo creo aparecían que deja en ver distintos con medios. esto. Claro, por Está cierto que colgando un micro ahí. Bueno, qué está Por ocurriendo? favor, si pueden apagar su. no, esa señora Pelli Tuanama, ya, sigue nomás, adelante, Fernando. ¿Qué está ocurriendo de mi punto de vista? Que efectivamente, sobre todo televisión, radio también por supuesto, pero sobre todo televisión,
Lo que hacen están, obviamente, entrevistando a candidatos, pero más o menos los conocidos, ¿no? Eh, y yo creo que eso, en el momento en que nos acerquemos a el día de la elección, va a ser sumamente importante porque eso le da alta visibilidad. Hace 5 años yo hice un estudio en donde hice un cuadro de entrevistas que hacían a los candidatos presidenciales y había un enorme desnivel. Obviamente el señor Rafael López Aliaga salía, por ejemplo, en Willax, de todas las entrevistas que hizo Willax, la mitad eran para él. Y ahora en los cambios que están habiendo en Panamericana Televisión, en Willax, el- dicen que América Televisión, pues la cosa no pinta bien en términos de equidad, ¿no? En términos de equidad. También es cierto que es difícil para los programas, pues tienes al frente 36 candidatos presidenciales. Ya el debate, obviamente no va a ser debate, ¿no? Eso no va a ser debate, ¿no? Va a haber exposiciones. Bueno, le van a decir debate, pero no va a haber debate. Y sí, fuera de Lima, en medios locales, probablemente ocurra lo que dice la persona que ha preguntado, ¿no? Que algunos medios estarán cerrando, no sobre la vía de la publicidad, sino a partir de entrevistas. Esa es la forma de eludir y ganar visibilidad. Fernando, hay nuevas preguntas, se están animando, a ver cómo las presentan Margarita y Eli. Sí. Eh, Dos preguntas más. Hay una que dice que por qué Pero el puedes sur. nombrar su nombre, por favor, diles Manuel Sicha, me Es parece que que yo he escribe. tomado he tomado nota de las preguntas, no de las Ah, personas. ya. ¿Ya? Oh, es que es bien importante para que sepa que es de Ica, Sí. que Manuel Chicha, en fin, bueno, adelante. ¿Por qué el sur y los sectores socioeconómicos D y E decidirán al ganador en las elecciones? O sea, es parte de un supuesto, ¿no? De que son esos sectores los que determinan al ganador o ganadora de las elecciones. ¿Y por qué en el caso de las candidaturas que provienen de movimientos sociales, podemos hablar de que tengan o no una mayor o menor opción? ¿Qué opción tienen esos candidatos y candidatas de movimientos sociales? A excepción, por ejemplo, del caso de Indira Wilga, que es una figura conocida, ¿no? ¿Realmente pegan o no pegan? Esas serían dos preguntas que también nos acaban de hacer. Pero la primera, perdón, hacía referencia a qué. Sí, que por qué Ah, el el sur, el sur, sur. así Ya, es, el sur y los sectores económicos de IE determinan ya, el pero, ganador o ganadora. bueno, eso es algo que es muy frecuente, una escucha, pero miren, todos los votos son iguales. Sur, norte, centro, etcétera. El sur no determina. Es como decir que el norte determina. Lo que pasa es que ah, el 2021 hubo un porcentaje importante del sur que votó ciertamente por Castillo, pero eh, Lima concentra el tercio casi de la votación. Entonces, si se trata de eso, no sé cuál es más determinante. Eh, Repito, no determina. Es cierto que cada agrupación política o quizá cada candidato tiene un nivel de preferencia mayor según regiones. Por ejemplo, Keiko Fujimori, Lima y el norte, el caso de Rafael López Aliaga, Lima, y han visto que está ganando en el sur, y así, ¿no? Eh, Belaúnde tenía una gran preferencia en el oriente, ¿no? El, el, el APRA era pues el famoso sólido norte, y así podríamos seguir. La izquierda en general ha tenido un asentamiento en el sur, no de ahora, sino en general. Ahora, eh, cuando dicen dirigentes sociales, es difícil contestar, pues porque están dispersos en muchas listas. Y acá hay un tema. No importa cuántos votos tienes tú, y pueden ser muchos, lo que importa es que tu partido ingrese al Parlamento. De nada vale que tú saques un montón de votos si tu partido no entra al Parlamento.
Entonces puede haber una persona que tiene muchos votos y quede fuera, por decir un número, 40.000 votos. Y puede que ingrese al Parlamento una persona que por voto preferencial sacó 8.500, pero su partido ingresó y en el otro caso no. Eso ya se ha dado. Y estoy seguro que en esta oportunidad con mayor razón. Entonces, por eso lo de dirigentes sociales, etcétera, están dispersos, no están en una sola lista. Eli, adelante, ¿siguen más Seguimos con preguntas? otras preguntas. Sí, Yo creo que sí, más bien tenemos si más das tres, preguntas. cuatro para que no Sí, sean de de dos una en vez dos. Sí, voy de corrido con cuatro sí, preguntas. Nos sí. pregunta ¿cómo influye el aumento de la pobreza y pobreza extrema, cerca del 30% en la decisión del electorado? Esa es una. Y luego justo nos señalan el voto al Congreso que solo marca el símbolo y no indica el número del candidato preferencial. ¿Cómo se contabiliza eso? Ujú. Otra Ah, pregunta, ¿por qué las personas marcan como opción a los últimos de la lista? Otra, tengo dudas en relación a la suposición de que Keiko sea más votada por el hecho de ser mujer. Creo que habría que plantear cómo López Aliaga tiene una desproporcionada aceptación por parte de los hombres. Por otro lado, la charla se encuadra en la participación política de las mujeres, ¿qué recomendarías a la hora de comunicar y querer marcar una agenda feminista? Eso nos dice Amaya San Miguel. Y hasta ahí porque siguen preguntas. ya. A ver, eh, cuando uno marca el símbolo y no el voto preferencial, eh, obviamente es un voto para el partido y es un voto que está bien porque incrementa la posibilidad de ingresar al Parlamento, pero deja al resto, que decía quienes ingresan de ese partido, a no usar el voto preferencial, ¿no? Si yo no uso el voto preferencial, estoy dejando que ustedes, hemos votado el mismo partido, decida quiénes ingresan. Si el partido sacó en mi circunscripción dos, si yo solamente marco el símbolo, el resto decidirá quiénes ocupan los dos cargos, los dos escaños que han ganado. En relación a los últimos, entiendo que si tienen posibilidades, creo que de ganar, decía los últimos, era la pregunta sobre... Yo decía que la ubicación en la cédula tiene un cierto nivel de facilidad para quienes se ubican al inicio y al final, sobre todo al inicio, porque va a ser más fácil para quien haga esa campaña, ¿no? Marca el símbolo tal que esté en la primera, en línea, marca el aspa una cruz, o si eres el último también. Es difícil decir, marca el símbolo tal en la línea 17, ¿no? Es más difícil hacerlo. Eh, la, la pregunta sobre el caso de mujeres, repito, ustedes creo que están en mejores posibilidades de trabajar eso que yo. Lo que sí digo es que he visto muchas candidatas buenas, mujeres, pero que están dispersas en las listas. Decir que voten en general por mujeres, sí, puede ser una consigna, ¿no? Pero la verdad que entiendo yo que no todas levantan pues una agenda de mujeres. Yo me concentraría en algunas, ¿no? Porque nuevamente, visto lo que he mostrado, la posibilidad de ingreso al Congreso es baja, ¿no? Ahora, conforme avancemos, y las encuestas así también ayudan a percibir qué partidos, digamos, no vamos a saber quién va a ganar, pero de repente algunos sí ya son claramente descartables, ya son claramente descartables. No sé si se me ha quedado
¿Alguna No, pregunta? está bien, creo. ¿Todavía siguen las preguntas? Sí. Sí, hay una pregunta también interesante que nos dice, las noticias falsas y las redes sociales, ¿qué rol jugarán en estas elecciones? Esa es una pregunta. Y después tenemos... Voy contestando eso en todo caso. Sí, perfecto. Sí, sí, mira, según también las encuestas, ya las redes sociales han pasado a ser el medio en donde la gente más se informa sobre política y ha desplazado a la televisión. Después la radio y en último plano la prensa escrita. Eh, y dentro de eso depende un poco de qué grupo etario, ¿no? En el Perú, a diferencia de casi todos los países, Facebook es la aplicación más usada, cosa que no sucede en otros países, junto con TikTok y Twitter, ¿no? Eh, Twitter creciendo vertiginosamente, ¿no? Y el uso de las aplicaciones de mensajería, que es donde más en realidad transitan los fake news. La gente suele, y ustedes deben haberlo también experimentado, recibe y comparte, ¿no? Recibe y comparte. Y muchas veces no se toman el tiempo de verificar y entran en la cadena de la desinformación. Y ahora con IA esto es mucho más fácil. El tema que yo veo de peligro es en la jornada electoral. Si hay un candidato que la comienza a soltar esto, lo de fraude, estoy casi seguro que van a aparecer fake news a montones, ¿no? De todo tipo, de todo tipo. Es lamentable, pero así es. Bien, hay dos preguntas más. Una dice, ¿cómo ve los votos nulos y blancos? Que, si van a haber muchos o pocos. Y luego nos preguntan si considera que habrá temas problemáticas que determinarán los votos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los antiderechos, la agenda LGTBIQ+, temas como el aborto, ¿serán importantes en esta campaña electoral? Temas como el populismo, ¿qué peso pueden tener? A ver, los En votos nulos y realidad, perdón, blancos, en realidad dice Fernando, es de que lo que está preguntando es si tendrá éxito el populismo y los antiderechos, ¿no es cierto? Versus la agenda LGTBIQ, ¿no es cierto? Y si el aborto será importante, ¿no? El tema del aborto. a ver, em, primero los votos nulos y blancos definitivamente va a crecer, por lo que hemos explicado. En el año 2021, el número de nulos y blancos en primera vuelta era mayor de los votos de Castillo y Keiko. Ahora esto probablemente va a crecer. Eh, los temas de agenda que van a cruzar y están cruzando la campaña, los fuertes, es algo que más o menos es conocido. Y son tres: seguridad, y por eso que han visto que cada candidato quiere ser el candidato más duro, ¿no? Porque es el número uno. Número dos, corrupción. Y número tres, economía. Y número tres, economía. Los candidatos no se van a meter a estos temas que son, digamos, más sensibles, por ponerle un nombre. Eh, y creo que va a ocurrir como la vez pasada, ¿no? Eh, los eluden o en algunos casos los pro familia claramente, ¿no? Lo van a decir. Y ahí juegan pues el papel, sobre todo en entrevistas, los medios, ¿no? Quieren poner en aprieto de repente a un candidato y van a preguntar pues sobre el aborto, en fin, unión civil, en fin, todos estos temas que eh, van a tratar lógicamente, de eludir, ¿no? Hay un grupo de medios que ya se
que jugó un importante papel en el 2021 de ser desinformadores y que básicamente se colocan en la extrema derecha y que ahora están mucho más cohesionados, tienen mayor capacidad. eh, Esos van a ser eh, claves. Ahora, estamos en un contexto también internacional que lo facilita, ciertamente. ¿Alguna más que quedó por ahí? Hay, ¿Alguno que un párrafo que había en una pregunta que no leímos, que dice, ¿no? Como la charla se encuadra en la participación de mujeres, ¿qué recomendarías a la hora de comunicar y querer marcar una agenda feminista? O sea, es bien concreto Y esa cosa. sí, lo dije hace ¿Sí? un ¿También momento, sí. está? Ya. Sí, sí, sí. eh, Solo había, bueno, reafirma lo que se ha dicho en la charla, es que estas elecciones van a ser muy más alto confusas. y no se te escucha? Sí, reafirma un comentario que estas elecciones son muy confusas, crean mucha confusión y ¿por qué nos pasa esto con esta cantidad de abrumadora de candidaturas, ¿no? Que nunca nos había pasado. Y esa es la última pregunta que tengo, o comentario más que todo. ¿Por qué tantas candidaturas y cuántos partidos? Bueno, varios congresistas me echan la culpa, ¿no? Como si yo hubiera votado, no sé. Me responsabilizan, dice, el drama del Perú, ni que tuviera enorme poder. No tengo ningún cargo público hace muchísimos años. Pero en realidad lo que tratan de es eludir la responsabilidad. Y lo decimos así. Las modificaciones que ha hecho el Parlamento, este Parlamento y el anterior, son muchas. Son muchas y que se materializa en esa cédula. ¿Saben cómo debió ser una cédula? Tres cuerpos y probablemente 15 líneas, no más. ¿Y por qué es tan grande? En primer lugar, porque se les ocurrió dos formas de acceder al Senado, con lo cual ya suma una. No resolvieron el tema del Parlamento andino. La gente vota por algo que no sabe para qué sirve y probablemente quienes estemos acá reunidos, la mayoría tampoco lo sepa. Y no estamos hablando de personas desatentas de los temas públicos, sino porque hay probablemente una intuición. Lo que el Parlamento andino resuelve no es vinculante, no es vinculante. Entonces, ahí hay un tema. Y además los partidos, lo que han hecho, no digo todos, pero la gran mayoría y los que han salido, es que muchas veces a muchos de sus cuadros lo colocan luego de haber pasado por ser parlamentarios, eh, este puesto que es para algunos apetitoso porque tiene todas las prerrogativas de un parlamentario. Tienen tienen el mismo despacho, en fin, viajes, etcétera, pero no es vinculante. Debió hacerse ya una modificación hace tiempo, yo sé que no es fácil, pero ni siquiera se intentó que un representante del Parlamento de la Comisión de Relaciones Exteriores va a las reuniones del Parlamento andino, que son muy pocas al año, muy pocas. Pero, repito, eso no se ha resuelto. Y entonces tienes una cédula con una quinta columna con dos votos preferenciales. Pero además, lo siguiente, al haber eliminado las PASO, en realidad el número llega pues ahora a 38. Las PASO, miren, siendo bastante, digamos, flexible, no hubieran pasado más de 15. Pero además el Parlamento reincorpora el voto preferencial, con lo cual hay 7 marcas más. Entonces, repito, esto es responsabilidad única y exclusivamente del Parlamento. Ahora, hay algunos que se sentaron a ver cómo era el diseño y de esta manera lo hacíamos de tal suerte que esto explotaría. No. Y se lo digo con absoluta experiencia en razón de que he discutido en la Comisión de Constitución
Esta es una combinación probablemente de intereses, sí, pero también de enorme desconocimiento. Ustedes no tienen idea el nivel de ignorancia de la mayoría de los parlamentarios sobre estos temas, sobre estos temas. Dejan en manos muchas veces de sus asesores que tampoco conocen mucho y tampoco son de nivel. Este es el resultado en realidad. Porque si es que uno hubiera querido ser, digamos, mucho más, eh, eh, digamos, hubiera producido un sistema electoral que le favoreciera directamente y hubiera hecho otras cosas. Ni siquiera se dan cuenta que, por ejemplo, las PASO los hubiera favorecido, en un sentido, ¿no? Hubiera favorecido a los partidos que tienen algún nivel de organización, algún nivel de organización. O han hecho esto de, por ejemplo, los partidos que no ingresan al Parlamento pierden la inscripción. Van a perder la inscripción de los 43, 36, pero les han salvado la vida para las elecciones regionales y municipales. ¿Saben lo que va a ocurrir en las elecciones regionales y municipales? En algunas regiones, de estos 40, ahora hay 55 partidos. 55 partidos y en algunas regiones, como 10 movimientos regionales. Vale decir que en algunas regiones van a haber 65 organizaciones. O sea, olvídense la cédula que tenemos ahora, va a ser larguísima. En algunas, ¿no? Va a depender. Este es obra y gracia del Parlamento. Solamente que se hacen de costado. Y más fácil, claro, echar la culpa a la comisión, a mí, dicen por mis ideas, ¿no? Que evidentemente no están plasmadas ahí. Hay una pregunta también que nos dice cómo influye el aumento de la pobreza y la pobreza Ah, sí, extrema, sí. que está casi en 30% en la decisión del voto del electorado. No se han hecho estudios sobre eso, sobre pobreza de alguna manera sí, pero el incremento de la pobreza no tanto. Es cierto que hay una cierta relación entre voto de sectores pobres y votos de aquellos candidatos que se inclinan a la izquierda. Eso sí, hay una relación, digamos, directa, pero que sea significativa como para poder hacer ganar a alguien. eh, Miren, el caso de Castillo que siempre se alude, Castillo no es que saca pues una votación enorme, ¿no? Saca 19% en la primera vuelta. La segunda vuelta es otra historia. La segunda vuelta es otra historia. La gente se ve obligada, obviamente, a votar por uno de los que han pasado la segunda vuelta. Pero apenas sale elegido el presidente, al poco tiempo se darán cuenta ustedes que ya está desaprobado, porque la gente no votó por él. O sea, dos terceras partes de los peruanos no votaron por Keiko ni por Pedro Castillo en la primera vuelta. Y ahora los porcentajes pueden ser menores. Ese es el tema. Y peor aún, en el Congreso, como les dije que van a retirar a muchos partidos, muchos de los que votaron por esos partidos y por esos candidatos a nivel de voto preferencial se van a quedar sin representación. Y entonces el Parlamento van a sentir muchos que es poco representativo. Gracias, Fernando, para el cierre, Lisbeth Guillén, para que veas que somos puntuales y exactas, ¿no es cierto? Va a ser el cierre y no sé si tendrá ahí una pregunta adicional para ti. Gracias, Fernando. Gracias, por esta importante charla en este contexto tan confuso. Es necesario tener estas aproximaciones para aclarar y cada uno que ha estado en esta charla será a su vez también portavoz para en sus entornos poder aclarar algunas dudas, informar porque de eso se trata, creo, en este periodo, ¿no? Ya estamos instalados en este contexto, en estas reglas, y lo que debemos hacer es la información lo más clara posible, aclarar dudas y, por supuesto, revisar, en nuestro caso, tanto se ha comentado también de la agenda feminista,
no podemos abandonar que tener un voto interpelador también, ¿no? Respecto a los compromisos por los derechos humanos, por la agenda de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, la protección de estos derechos. Estamos en un contexto de muchos retrocesos que ha generado justamente este Parlamento que está terminando también su función hasta julio y pues hay mucho que trabajar, mucho que informar, ¿no? Actividades como estas, agradecerte, por supuesto, contribuyen a esta tarea y no se agota aquí. Como señalas, vamos a ir viendo en los siguientes momentos del cronograma electoral que también está bien atropellado, ¿no? Como qué otros temas tenemos que ir abordando también, ¿no? Desde la campaña Somos la Mitad, queremos paridad sin acoso político, estamos construyendo junto con muchas organizaciones de diversas entradas, ¿no? De defensa de los derechos de las mujeres, diversidad sexual, participación política, derechos humanos, una agenda para que nos sirva también para interpelar a las candidaturas y, por supuesto, o también motivar la información, ¿no? de los planes de gobierno que ha presentado cada organización política para inscribir su respectiva lista. Y nada, seguiremos el proceso y intercambiando también con todes que hemos estado en este espacio. Como decía Diana, el 16 de febrero estamos desarrollando una actividad muy importante de presentación de la Ley Modelo Interamericana sobre Paridad con la CIMOEA. Va a ser muy importante también conocer más a fondo también esto que de la paridad y la alternancia en el Perú tenemos aplicándose justamente en este proceso electoral, pero lo que nos plantea la ley modelo es paridad en todo, ¿no? En todos los aspectos de la vida y creo que ese es un desafío grande también al que tenemos que ir encaminándonos. Muchas gracias. Buenas tardes, Fernando. No, Gracias gracias a ustedes todos. y Hemos estado en suerte, este pues, ¿ah? espacio. Muchísimas Suerte gracias. para todos. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta El luego. Perú, Fernando, Suerte para el Gracias. Perú. Para el Perú, También sí. para las mujeres cerramos la peruanas transmisión también. en vivo a través de Facebook y YouTube. Muchas gracias.